Bienvenidos al quinto programa de Tecnosalud. En esta ocasión vamos a analizar la aplicación Tueri, una app que ha sido concebida para los enfermos de Alzheimer en la primera etapa de la enfermedad. Se trata de un momento crítico en el que la sobreprotección de la familia puede resultar asfixiante. Para estar más seguros de cuál es la manera en la que debemos tratar a un enfermo de Alzheimer, os dejamos con el siguiente reportaje. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta hasta el 15% de la población mayor de 65 años. El paciente sufre pérdidas de memoria y orientación y puede tener depresión y cambios de humor que van aumentando a medida que progresa la enfermedad. La aplicación móvil Tueri permite monitorizar de manera eficaz y poco invasiva a los enfermos de Alzheimer en fase temprana. Esto se logra gracias a la función de geolocalización del teléfono móvil. El cuidador puede seguir la ruta que realiza el enfermo al salir de casa y este tiene la posibilidad de enviarle una notificación de alarma, tan solo pulsando un botón ante cualquier imprevisto. Cuidar de alguien con Alzheimer es una tarea difícil que requiere tiempo y dosis altas de paciencia. Es preciso tener en consideración varios factores para evitar que el enfermo no se sienta ninguneado e inútil. Al hablar con él debemos preguntarle cómo está y cómo se siente y dejar que se explique, en lugar de dar por hecho que no es capaz de dialogar y dirigirnos directamente a un familiar más joven. Es importante que le demos el mismo trato que nos gustaría recibir a nosotros y que no olvidemos que pese a las limitaciones de la enfermedad, se trata de personas adultas que tienen momentos de lucidez y que son conscientes del proceso que están viviendo. El control y la vigilancia exagerados pueden producir estrés en la persona afectada, por lo que se recomienda establecer medidas de cuidado que no caigan en la sobreprotección. Tampoco hay que hablarle en tono imperativo y se deben evitar las órdenes. Es preferible mantener la sonrisa y la positividad en todo momento. A la hora de dar explicaciones hay que hablar claro, proporcionando todos los detalles necesarios para que el paciente nos entienda. El Alzheimer es una enfermedad dura, pero tomando las medidas oportunas se puede lograr que la vida del enfermo y de aquellos que conviven con él sea lo más normal y feliz posible. Hoy tenemos con nosotros en plató a Sergio Alcalde. Él es director de Investigación, Desarrollo e Innovación en Solusoft y director general de Tueri. Comenzó su carrera profesional trabajando en el CSIC, donde se involucró en proyectos de conducción automática de vehículos autónomos. También se ha comprometido activamente en la vida académica, dando clases en la Universidad Rey Juan Carlos y en The Valley Digital Business School, y siendo coorganizador en el máster en Business Entrepreneurship. Desde 2001 trabaja en Solusoft, compañía tecnológica de la que es socio desde 2004 y que está detrás de la concepción de Tueri, la app que nos ocupa en el programa de hoy. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. A ver, la primera pregunta que tenemos sería ¿cuándo nace el concepto de Tueri en vuestras cabezas y por qué os interesáis por las personas con Alzheimer? Bueno, pues en el año 2011 estábamos trabajando en sistemas de inteligencia artificial para incrustarlos, meterlos en los móviles. De esa manera lo que intentábamos era que en el móvil supiéramos en qué situación se encuentra una persona y pudiéramos reaccionar por él. Por ejemplo, pues si ahora estamos en un ambiente de trabajo, ¿no? Pues nuestros móviles deberían detectar que somos dos personas profesionales que están en un entorno de trabajo e intercambiar nuestras tarjetas de visita automáticamente, ¿no? Entonces, trabajando en esa tecnología que tiene muchas aplicaciones en publicidad, en turismo, etc., pues a la madre de uno de mis socios le diagnosticaron Alzheimer. Mi socio y yo siempre hemos estado trabajando en temas de inteligencia artificial aplicadas a personas discapacitadas desde la universidad y pues se unió todo, ¿no? El dominio de la tecnología por un lado y el conocer un problema muy de cerca por el otro. O sea, fue un poco también una implicación personal. Sí, hay una implicación personal en todo esto. Y de todos los pacientes y familias que han usado Tueri, ¿no? ¿Cuál es el feedback más positivo que habéis tenido, el más gratificante? Bueno, pues Tueri es de máxima utilidad cuando se ha producido una diagnosis temprana de Alzheimer. Entonces, claro, en ese momento las familias sienten muchísima inseguridad, ¿no? Y se producen además muchos roces, porque claro, tu padre, tu madre, típicamente, ¿no? Que ha sido una persona autónoma, pues de repente la empiezas a cuidar como si fuera un niño. Esa es tu intención,
¿no? Realmente lo que quieres es cuidarle y tú estar tranquilo, pero la presión que se genera sobre esa persona es muy grande. Entonces hay una familia que vive además cerquita de las oficinas de Solusoft, que lleva utilizando la aplicación más de 2 años y han ido viviendo las evoluciones que hemos ido haciendo porque claro, uno no aprende a hacer algo útil para una persona afectada de Alzheimer desde el principio, es una retroalimentación continua. Entonces esta familia nos lleva acompañando ya casi 2 años, ¿no? Y ver el día a día de esa persona y saber, sobre todo de la familia, ¿no? Porque es casi más duro para el cuidador que para la persona afectada, pues ver cómo va evolucionando y cómo va contigo, ¿no? Y que le puedes estar ayudando, pues eso es altamente gratificante, la verdad. Al hablar de Tueri la definís como el Uber potencial de la demencia, ¿no? Sí. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo definís como un Uber? Bueno, ahora mismo estamos concentrados en darle autonomía a la persona que ha sido diagnosticada de Alzheimer y a las propias familias, ¿no? Que no tienen que estar ahí pendientes todo el rato. Lo que ocurre es que en un futuro lo que vemos es que Tueri puede generar una red de cuidadores. Uno de los máximos problemas que hay cuando disparamos una alerta, de decir, oye, esta persona puede estar en una situación insegura, es que a lo mejor tú estás a 40 kilómetros de la persona a la que quieres ayudar, ¿no? O sea, a lo mejor tú estás trabajando en tu oficina, tu padre está a 40 kilómetros. Y ahí es donde nace ese concepto, ¿no? Porque podemos generar una red de personas que conozcan el Alzheimer, que sean de tu confianza y que estén mucho más cerca de la persona a la que tú quieres atender en ese momento. Y ahí es donde damos ese salto conceptual. ¿Y por qué habéis decidido cruzar el charco e intensificar la estrategia en el mercado americano? ¿Por qué no en España? ¿Por qué preferís empezar? Bueno, hay diversos motivos, ¿no? El principal de ellos es que tiene que ver con el esquema social. Allí hay muchísima gente desplazada muy lejos de sus hogares y entonces no es como aquí en España, la gente, ¿no? Tenemos un concepto de familia muchísimo más fuerte, vivimos más cerca de nuestros familiares, etcétera, ¿no? Entonces ese es la principal clave, ¿no? Que allí hay mucha más gente que necesita un sistema como este. También está cosas más típicas como el tamaño del mercado, ¿no? La cantidad de inversión que se mueve en estos sitios, lo predispuestos que están a probar y a hacer cambios, ¿no? Eso también nos ha llevado para allá. ¿Y cuáles son los planes de futuro? ¿Qué concepto tenéis de Tueri el día de mañana? Bueno, hay dos vías de evolución, ¿no? Una de ellas es, hemos estado hablando solamente de móviles, ¿no? Sabéis que hay desde hace ya varios años varias corrientes relacionadas con wearables, los dispositivos que podemos llevar encima, pulseras, relojes, demás, y el Internet de las cosas, ¿no? Entonces el primer paso es integrar varios de estos sensores para conocer más cosas sobre la persona que estamos monitorizando, si se ha caído, si no se ha caído, su presión arterial, muy importante, temas relacionados con su estado anímico, ¿no? Eso sería una vía, y la otra, la hablábamos un poquito antes, ¿no? Pues el poder crear esa red de cuidadores. Esas son las dos cosas en las que estamos enfocados ahora. Serían los planes de futuro más inmediatos, ¿no? Sí. Pues eso es todo, Sergio. Muchas gracias por haber venido y mucha suerte en Estados Unidos. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias. Y para que veáis cómo funciona Tueri en directo, os hemos dejado, como siempre, una demostración. Tueri es una app que permite monitorizar a un enfermo de Alzheimer en las primeras etapas de la enfermedad, de una manera que no resulte invasiva ni estresante para él. Para comenzar a utilizarla es preciso dar de alta a 2 usuarios por lo menos, el enfermo de Alzheimer y su cuidador o cuidadores. La interfaz de la aplicación para el usuario con Alzheimer es muy simple. Después de hacer login, se determina cuál va a ser el radio de la zona de confianza o el área que, en el caso de ser traspasada, provoca que el cuidador reciba un aviso. Luego se nos pide que introduzcamos los datos de login del cuidador, que nos va a monitorizar con el objetivo de vincular las 2 cuentas. En la pantalla aparecerá un círculo con la imagen del cuidador y sus datos identificativos para que en caso de olvido el paciente tenga noción de quién se trata. Pulsando sobre el círculo, la app empieza a monitorizar al paciente utilizando la función de geolocalización del móvil. Manteniendo pulsado el círculo unos segundos, el enfermo envía una notificación de
de alerta al cuidador. En el caso de que se traspase la zona de confianza, el cuidador también recibe una alerta. Debajo del círculo se registra el tiempo transcurrido. Se puede pausar en cualquier momento el proceso de monitorización y volverlo a activar cuando se desee. En el caso del usuario cuidador hay dos maneras de acceder al panel de control. Una de ellas es a través de la app móvil y la otra utilizando el navegador si estamos con el PC o el portátil. Desde el panel de control, accediendo al apartado del menú Preferencias, puede configurarse el nombre de usuario y la fotografía del cuidador que verá el enfermo desde su móvil. También se puede elegir el idioma, habilitar las notificaciones por email y establecer la frecuencia entre notificaciones. En el apartado principal del panel de control tenemos un registro de los movimientos del paciente desde que éste ha comenzado la monitorización y su ubicación en el mapa. Tueri es una app que se encuentra en fase de desarrollo para pulir todas sus potencialidades, pero ya está ofreciendo una ayuda inestimable a las familias y a los pacientes afectados.